Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Ya sabes que a lo largo del vídeo te voy a dar una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta, Aries. Vamos a ir comenzando. Vamos a ver cómo están las energías, Aries. Hablaremos de fechas también. Aries, en el trabajo está la cosa un poquito calentita aquí en el trabajo. No entres en el juego de nadie, Aries. Muy importante. No le entres a nadie en el juego, no entres en chismes, no entres en discusiones porque te podrían descolocar un poco. Aries, que no estáis trabajando. Mira, sale una oportunidad. Y esta oportunidad que sale aquí, te puedo asegurar, Aries, que no la esperas. Tú ya estuviste en este lugar haciendo una entrevista hace 2 semanas o hace 2 meses. Me marca mucho un 2. Estuviste haciendo una entrevista en este lugar y la verdad que no esperabas que te llamara, aunque pues ya después de tanto tiempo pues no lo esperabas. Bueno, pues tienes noticias de este lugar, Aries. Aries, que tenéis un negocio. Mira, nos estamos adelantando a muchas situaciones, Aries. Yo te diría en este caso que no te adelantes, que esperes que vayan sucediendo las cosas, que vas a fluir, que no te preocupes, que vas a avanzar, que vas a fluir, que es cierto que tienes ciertas personas que están bastante pendientes de ti o de tu negocio o algo así, pero que tú vas a seguir fluyendo, ¿bien? Así que no te adelantes a los acontecimientos. Vamos a seguir, Aries, seguimos con tu economía. Aries, y tu economía. Cuidado con las pérdidas de dinero. Cuidado con las pérdidas de dinero, pero también tengo que decir que esta pérdida creo que ya se da por hecho, ¿bien? Pero igualmente dicen, tú vas a avanzar, tú te vas a recuperar, Aries, es lo que más está marcando. Para todos los demás tengo que decir, Aries, cuidado con los robos, porque está marcando también, Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Aries, vamos a comenzar con los que estáis solteros. Vamos a ver. Aries, que estáis solteros. Aries, en cierto modo pienso, por lo que veo, que te estás arrepintiendo, a día de hoy te estás arrepintiendo de una decisión que tú tomaste. Te estás arrepintiendo de una decisión que tú tomaste, pero que también te voy a decir que a día de hoy tú estás en pleno renacimiento, y también te digo que tienes muchas, o una persona en concreto, al acecho de ese renacimiento, como que te impide ese renacimiento, Aries. Vamos a ver qué más. Aquí lo que veo mucho, Aries, es que necesitas encontrar el camino correcto en tu vida. Necesitas un poquito de luz. ¿Por qué veo tanta gente falsa a tu alrededor, Aries? Me están dejando un poquito descolocada en este caso tus cartas, porque veo mucha gente falsa, veo como que te han guiado siempre para donde han querido, y en cierto modo el que tiene que escoger su camino eres tú.
eres tú, te dejas mucho influenciar, hay mucha influencia aquí de personas, ¿eh? Y me estoy quedando un poco así. Tu destino es bonito, en tu destino hay una persona especial, pero mientras que estemos dejando aquí influir, o dejándonos, en este caso, influenciar por otras personas, pues te digo una cosa, Aries, estamos bloqueando muchísimas cosas que están por venir. Muchísimas cosas que están por venir. Dime una cosa, Aries, ¿tú vas a viajar? ¿Tú vas a hacer un viaje? Un viaje importante y largo. Porque te puedo decir que ese viaje importante y largo tiene que ver mucho con tu destino sentimental. No es un viaje en coche ni nada, no, es un viaje de avión y un viaje largo, no corto. O sea, en avión podemos ir también en un trayecto corto, pero no, en este caso es un viaje largo. Vamos a ver qué más. Aries, que estáis solteros. No sé qué situación estarás esperando tú en tu vida, que cambie tu vida en algún aspecto para poder realizar algo importante. Sea cual sea la situación que tú estás esperando o el cambio que tú estás esperando, te digo que llegan, que tú vas a tener la oportunidad de cambiar tu vida. Te sigo diciendo y relaciono mucho ese viaje que sale con el amor que ha salido y la persona que se cruzará en tu camino. Pero no te puedo hablar de aquí ahora ni para dentro de 2 semanas, Aries. No te puedo hablar de ese tiempo. No, porque a mí no me da ese tiempo las cartas. Y yo te digo que te diría de 2 meses en adelante. De 2 meses en adelante, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries. Es que vas a volver a enamorarte, es que te vas a ilusionar, Aries. O sea, eso sale clarísimamente, pero esta persona está con ese cambio. Esta persona nueva en tu vida está con ese cambio que yo te estoy diciendo. Es una persona un poquito mayor que tú, Aries. Y aún así, cuando tú conozcas a esta persona, estás con ciertos altibajos, con las influencias del pasado y demás. Pero parece ser que una vez que tú hagas ese cambio, que he visto yo tan importante, ya no hay vuelta atrás. O sea, esto ya es como un destino para ti, Aries, y sale clarísimamente. ¿Tú quisiste tener un hijo con alguien y esa persona se echó para atrás o algo pasó, Aries? Algo pasa aquí, algo raro con tema de hijo, embarazo, que querías o que pasó, o que no sé, algo pasó aquí. Es como, como que esa persona te defraudó, Aries, bastante, ¿no? Cambia tu vida, dicen las cartas. Cuanto antes la cambies, antes llegará la persona que está escrita en tu destino. Cada uno que lo aplique su historia. Yo entiendo perfectamente que no todo el mundo está en esa situación de cambiar su vida, que lo tiene en mente o no puede. Espera el momento que podrás. Y en el momento que pase eso, recuerda el viaje que ha salido. Te digo que llega esa persona. Y es una persona para relación formal. Vamos a seguir. Seguimos. Aries, solteros, no te me vayas. Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Aries, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver.
comenzamos con tu lectura, Aries. Bueno, ¿por qué pensamos tanto en lo de antes, en lo del pasado, ¿por qué pensamos tanto esto? Nos estamos ilusionando con cosas que ya han pasado. O sea, hablan de ilusiones, pero con ilusiones que, bueno, pues con personas o con cosas que ya han pasado en nuestra vida. Estamos muy inestables a nivel emocional, ¿no? Estamos en una posición de no sé si me he equivocado, no sé si he hecho lo correcto, si le he entregado mi corazón a la persona correcta. Estamos en esa posición, en esa situación. Hay cosas que en las relaciones no todo se puede manejar, ¿no? No se puede llevar el control de las emociones, de los sentimientos. Simplemente yo te voy a decir, Aries, si tú o tu pareja, no sé quién de los dos estáis así, si dejáis las cosas fluir y os dedicáis a sentir de verdad, o sea, dejando aparte todo lo exterior, ¿no? A sentir lo que la persona nos aporta. Otro gallo iba a cantar aquí, ¿eh? Otro gallo iba a cantar aquí. No estamos dando valor a nada. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, que estáis casados, en convivencia y novios. Puedes pensar que cuando vino algo importante en vuestra vida, pues cambiaron las cosas para peor. Lo puedes pensar así. Pero no han cambiado. No han cambiado, Aries. Todo esto se va a recomponer. Aquí realmente estamos en otra etapa de nuestra vida y hay que aceptar la nueva etapa. Simplemente, por eso, claro, en la otra tirada salía, ¿por qué nos estamos acordando tanto de lo del pasado o de cómo estábamos antes o de algo del pasado? Ahora estamos en otra etapa y esto es lo que hay que aceptar. Y lo más importante aquí, Aries, es que hay sentimientos entre vosotros. Esto es lo más importante. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Tenéis discusiones por el tema económico vosotros. Esto tenéis que llegar a un acuerdo o debéis de llegar a un acuerdo. Bien, Aries. Entonces, aquí dicen que si los dos estuvierais al mismo nivel económicamente, no tendríais estas discusiones. Que son discusiones tontas, pero que debéis de llegar a un acuerdo. ¿Hay amenazas en vuestra vida a día de hoy, Aries? No. Y creo que te lo has preguntado. ¿Tienes cierta duda, Aries o pareja de Aries? Bien, en el tema de posibles amenazas y demás. Pero yo no veo amenazas a día de hoy en esta relación, Aries. Simplemente lo que yo veo es que estamos muy pendientes de lo que no debemos de estar. Aquí las cosas van a cambiar, vais a tener una conversación importante, vais a dejar ciertas cosas claras con el tema de amistades, que creo que necesitáis dejarlas claras también. Y creo que vosotros, esta conversación que tengáis con el tema de la gente que tenéis alrededor, amistades, lealtad y demás, será muy importante también para una tranquilidad en esta relación, Aries. Vamos a seguimos, Aries, seguimos con tu mensaje especial del amor. Aries, y tu mensaje especial del amor. No hace falta
Si hay una amenaza con el pasado es porque dejamos entrar ese pasado. Eso tiene fácil solución, ¿no? Entonces, si no queremos tener ese pasado cerca, pues hay que zanjarlo y ya está, y no dar pie. Y simplemente con eso, no dar pie. En el momento que no se le dé pie a personas del pasado, es cuando tú, Aries, comienzas a fluir, tienes los caminos abiertos realmente. ¿Bien? Así que yo te diría, Aries, no dejes entrar al pasado si no quieres complicaciones en tu vida. O no le des pie al pasado. ¿Bien? Vamos a seguimos con tu salud. Aries, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Del amor te he dicho, otro mensaje general. Otra vez te voy a dar mensaje del amor. Tu mensaje general, Aries, cambios en el tema de tu salud. Todos los que hayáis estado con algo complicado de la salud, dice que llegan cambios, que te vas a sentir con energía y que vas a ir avanzando, Aries. Bien, salen buenas noticias, Aries, en la salud. Pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Ahora sí vamos con ese mensaje general. Nunca tomes decisiones si no lo tienes totalmente claro. Simplemente dale tiempo al tiempo, que el tiempo te pone todo lo que te tenga que poner enfrente para que tú tomes tu decisión de forma clara. Bien, Aries, te quiero dar un número, te voy a dar el número 18 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Aries, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.